los guerreros del Señor. A nosotros nos tocó, de verdad, improvisar esta tarde, esta noche. Pablo y Sila y el carcelero de Filipo. ¿Ok? Vamos a hacer una narrativa para empezar. Después de golpearlos con muchos azotes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Llévalos, enciérralos. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies con el cepo. ¿Dónde está su Dios, ese libertador del cual ustedes tantos hablan? ¿Ah? ¿Dónde están ustedes que están allí encadenados? Cuando su Dios los liberte de esa cadena, yo creeré en ustedes. Enciérralos. ¿Dónde está su Dios? Ya se rompió una cadena antes de tiempo. Se rompió una cadena antes de tiempo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. El carcelero también está cantando. El carcelero también está cantando. Por la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Hasta que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse. ¡Han escapado! ¡Por Dios! ¿Dónde están? ¡Se han ido! Mi vida ahora sí no vale nada. Se ha acabado mi vida. Soy hombre muerto. Un momento. No hagas eso. No acabes con tu vida. Todos estamos aquí. Ven. Pablo gritó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Salvos. Solo debes creer tú y tu familia en Jesús y serán salvos. Yo creo en su Dios, ese que los ha libertado. Yo creo que son libres, seré libre y toda mi familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El Señor te ama y te quiere, te ha dado la libertad. Ven, vamos a bautizarte en el nombre del Señor. Enseguida fue bautizado con todos los suyos. Y eso es que todo lo que tardaron haciendo los cantos. Muere para el mundo y nace para Cristo. Esto era en el bosque. Está bautizado. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Es que se montaron a Coman sin vergüenza. Coman sin vergüenza. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 16, 25, 31 se nos describe la situación de Pablo y Silas en la cárcel, quien fue sacudida por un insólito y gran terremoto, a causa del cual se abrieron todas las puertas, y soltó los cepos y cadenas de los prisioneros, pero sin hundir el edificio. Cuando despertó el carcelero y vio abiertas las puertas de la cárcel, supuso que los presos se habían fugado, sabiendo que por ello perdería la vida. Sacó la espada para suicidarse, mas Pablo le aseguró que no tenía motivo para ello, porque todos los presos estaban presentes.
Del temor a morir por su responsabilidad laboral, ahora sentía temor de encontrarse ante Dios con la carga de sus pecados y exclamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos contestaron: crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. El carcelero era un pecador que tenía una actividad endurecedora. Él no parece haber mostrado mucha dulzura hacia Pablo y Silas, sino más bien rigor, porque leemos: los arrojó en el calabozo de más adentro y puso sus pies en el cepo. Pero Dios tenía reservadas las riquezas de su gracia para este pobre carcelero. Y como él estaba poco preparado o interesado para ir a escuchar el Evangelio, el Señor le envió el Evangelio. Lo que es más, se valió del diablo mismo para enviárselo. El carcelero casi no sabía quiénes eran aquellos a quienes arrojaba en la celda interior y no imaginaba lo que iba a pasar antes que un nuevo día se levantase. Y podemos agregar que Satanás tampoco se lo imaginaba. No sabía lo que estaba haciendo al enviar a los predicadores a prisión para ser el medio de la conversión de este carcelero. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que iba a hacer. Recordemos la conversión del mismo Pablo. Sin duda, este carcelero era un pecador endurecido, pero al mismo tiempo era un alma ejercitada, un alma que estaba despertando de las tinieblas para Dios. En lo que concierne a Pablo y a Silas, es evidente que ellos estaban en el lugar que debían estar. Ellos estaban allí por amor a la verdad. Es por lo que el Señor estaba con ellos. De esta forma ellos eran perfectamente dichosos, aunque bien encerrados en el interior de las sombrías murallas de la prisión, con sus pies fijos en el cepo, pero estos muros no podían aprisionar sus espíritus. Nada puede quitar el gozo de aquel que tiene al Señor con él. A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros lo escuchaban. ¿Qué sonidos extraños salían de esta prisión interior? Es cierto que esto nunca antes se había escuchado. Lo que allí se escuchaban habitualmente eran maldiciones, palabras blasfemas, violentas, gemidos dolorosos y lágrimas. Es lo que salía de estos muros. Pero escuchar a medianoche palabras de oración y alabanza debían ser verdaderamente sorprendentes. Poco importa el lugar donde nosotros nos encontremos, por la situación que estemos pasando. Hay momentos en que, sea por buenas o malas situaciones, debemos estar orando a Dios y alabando su nombre. No importa en la condición. Por eso nosotros aquí en esta iglesia adoramos y alabamos a Dios, no importa en la condición que estemos.